usted, por el Grupo Ganar Móstoles, tiene la palabra doña Beatriz Mogrovejo. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Usted podrá estar tranquila, pero yo no, en absoluto, estoy tranquila. Y ahora le voy a explicar todas las razones por las que no lo estoy. Y no me va a tener que pedir disculpas porque voy a mencionar todas esas cosas, porque tengo la razón para decirlo. Hace 26 años, en la celebración del quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, la Asamblea Feminista decidió declarar el 28 de septiembre como el Día de la Despenalización del Aborto. Desde entonces son más de 600 organizaciones las que se han sumado a esta campaña. En estos años se han ido consiguiendo avances en varios países en la vía de la despenalización, como aquí, en nuestro país, pero aún hoy algunos tienen prohibido el aborto en cualquiera de sus formas. Cuando hablamos de estos asuntos, lo ideológico se pone por encima de lo lógico. Lo religioso se pone por encima de lo científico y el poder eclesiástico es capaz de abrir debates en contra de la Declaración de los Derechos Humanos, poniendo en tela de juicio la libertad individual de las personas, en este caso de las mujeres, convirtiendo en delictivo lo que es un derecho, el derecho a elegir sobre nuestro propio cuerpo. Muchos países del mundo aún tienen legislaciones absolutamente restrictivas al respecto. En algunos de ellos está totalmente prohibido y penalizado con hasta 30 años de cárcel. Con esta moción, lo que estamos haciendo es mostrar nuestra solidaridad y apoyo a estos países, a la vez que reclamar los derechos que nos han ido arrebatados en nuestro país, o bien de forma legislativa o bien en forma de recorte presupuestario. Después de muchos años de presión y constancia por parte de los movimientos organizados y no organizados feministas de nuestro país, conseguimos una ley que respondía a las demandas de estos movimientos. Hace tan solo 2 años, a capricho del exministro Gallardón del Partido Popular y en respuesta a las demandas de las organizaciones Pro Vida y la Iglesia Católica, estuvimos a punto de perderlas y retrotraernos a tiempos pretéritos. Gracias a las movilizaciones en la calle en todo el país y a los apoyos que recibimos de órganos internacionales, el ministro se convirtió en exministro, a celebración de todas las mujeres. Pero no podemos disfrutar plenamente de nuestras victorias locales mientras otras mujeres en distintos países del mundo se exponen a abortos clandestinos, más o menos seguros dependiendo de la capacidad económica de cada mujer. Es necesario hablar de estas mujeres y con ello explicar a nuestros vecinos y nuestras vecinas las razones para acordar, tras la aprobación de esta moción, dirigirnos al Secretario General de las Naciones Unidas para hacer de este día el Día Internacional del Aborto Seguro. También a la ONU, a la UNESCO y a cuantas organizaciones fueran necesarias. Y yo añadiría también dirigirnos a los gobiernos de los países donde la cuestión del aborto y el derecho a decidir responde únicamente a los mandatos de la Iglesia, sean estos gobiernos de derechas o de izquierdas. Rosaura Almonte Hernández tenía 16 años. Sí, voy a hablar de casos concretos, porque en cada caso hay dolor, y lo voy a decir, es un honor decirlo. Murió en el año 2012 en República Dominicana, su país. Tenía leucemia. Los médicos se negaron a tratar su enfermedad por no afectar al embrión, pues dicho tratamiento podría provocarle un aborto, y al estar prohibido no se le dispensó tratamiento médico. Este caso abrió un debate en el Congreso de la República Dominicana en el año 2014 que concluyó con una reforma del Código Penal que despenalizaba el aborto en los 3 supuestos de malformación, peligro para la salud de la madre y violación. En la actualidad, en República Dominicana, por poner un solo ejemplo, se practican más de 100.000 abortos inseguros al año. Desde enero de este año, tras la presentación de demanda de inconstitucionalidad presentada por 3 organizaciones Pro Vida, se sigue debatiendo la reforma de ley en este país. Hace apenas un mes he regresado de El Salvador, que es uno de los países donde el aborto está prohibido totalmente. He participado en conversaciones con activistas del movimiento feminista de allí, con cooperantes, y me han hablado de casos terribles de mujeres encarceladas a consecuencia de esta legislación. Las historias más dramáticas tienen nombre propio. Miriam, Martiza, Marina, Salvadora, Ena y así hasta 25 mujeres encarceladas acusadas de haberse provocado un aborto. Tras cada nombre va una historia de violación, de parto precipitado, de aborto espontáneo tras una paliza, etcétera, etcétera, etcétera. Todas ellas son mujeres pobres, muy pobres, que no se pudieron defender, sin recursos para una defensa eficaz. Llevan en la cárcel 6, 9, 10 años. El sistema es injusto con las mujeres, pero si hablamos de mujeres pobres, entonces la injusticia se multiplica por 1000. De casos similares podríamos también hablar de Chile, Nicaragua, Filipinas, Somalia, Honduras. El derecho al aborto seguro debería ser un derecho universal,
la educación sexual y reproductiva debería de ser un derecho universal. La formación al respecto debería ser de obligado cumplimiento en todos los países, también en el nuestro, como lo son otras asignaturas, evitando con ello, en el mayor grado posible, embarazos no deseados. El derecho a decidir debe ser un derecho universal. El derecho a vivir, a morir o a parir deben estar equiparados de la misma forma y con idéntica respuesta por el sistema de salud. Tras el derecho a decidir viene otra serie de derechos, como son el derecho a la libertad sexual, el derecho a ser respetado en las decisiones personales, el derecho a la libertad de fundar una familia, el de la privacidad, equidad y placer sexual, el derecho a planificar de forma libre y responsable, a la información basada en el conocimiento científico, no en la información basada en el dogma de la fe religiosa, el derecho al cuidado de la salud sexual, en resumen, derechos sexuales y reproductivos universales, porque no es una victoria si no somos todas. Antes de ayer falleció Gladys Lanza. Ustedes no sabrán quién es. Es una incansable feminista, coordinadora general del Movimiento de Mujeres por la Paz, defensora de los derechos humanos en Honduras durante toda su vida y dedicada por entero a ello. Gladys fue encarcelada durante 18 meses porque se negó a pedir perdón por defender los derechos de las mujeres. Con ello denunció la criminalización de las organizaciones feministas en nuestros países, condenándolas al silencio. Quiero recordarla en este pleno porque Gladys actualmente estaba liderando, junto con otras organizaciones, una campaña llamada Somos Muchas, dirigida al Congreso hondureño para cambiar el artículo que criminaliza el aborto en cualquier momento de gestación hasta con 10 años de cárcel. Desde aquí, nuestro recuerdo a Gladys y mi dolor como mujer por su pérdida. En honor a ella y a todas las mujeres que luchan incansablemente, decir que desde las instituciones, las mujeres feministas seguiremos luchando por nuestros derechos y esta moción es parte de esa lucha. Con ella nos solidarizamos con las muchas que aún no pueden decidir y son obligadas por el Estado a ser madres. Denunciamos también la modificación de nuestra Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva que obliga a las mujeres de 16 y 17 años al consentimiento de los progenitores, pues responde única y exclusivamente a una cuestión ideológica y no una cuestión efectiva, y deja desprotegidas precisamente las mujeres que más lo necesitan. Está demostrado, ya se lo dije hace el año pasado, que la mayor parte de las mujeres menores acuden a practicarse un aborto acompañadas de sus progenitores, pero hay menores que no pueden conseguir este consentimiento. Ustedes dicen que velan por ellas, nosotros y nosotras decimos que las desamparan. Denunciamos también el nulo desarrollo de la estrategia de salud sexual y reproductiva, especialmente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Reclamamos la asistencia de reproducción asistida a mujeres sin pareja o mujeres que tienen como pareja a otra mujer. Denunciamos el no cumplimiento de las leyes. Obliga a los ayuntamientos comprometidos a paliar los daños, en la medida que podamos, con sus propios presupuestos y con sus esfuerzos. En Móstoles, a través de esta moción, nos comprometemos a ello, pero no dejaremos de denunciar que se trata de una obligación autonómica y de Estado, y no se está cumpliendo. Gracias. Gracias a usted.